El dolor de espalda constituye una de las principales causas de consulta médica a nivel mundial. En los países desarrollados el dolor de espalda solamente es superado por lo que conocemos como los procesos gripales o procesos infecciosos de vías respiratorias. En muchas ocasiones este dolor de espalda puede ser algún tipo de golpe, un trauma, o podría simplemente ser consecuencia de alguna mala postura. En otros casos, este dolor de espalda muchas veces está asociado a patologías que muchas veces decimos, tengo mala la columna, y cuando vamos al médico siempre tenemos ese gran temor de que el problema que pudiéramos tener estuviera asociado a una hernia discal. Por eso, en el día de hoy, aquí en El Arte de Curar, tenemos el honor de tener un invitado, el cual tiene delante de su nombre, independientemente de la gran modestia que lo caracteriza, tiene la palabra maestro. Maestro, para aquellas personas que no lo saben, se reconoce como el palo central de un barco. Ese palo donde va atado la vela principal que mueve el barco hacia adelante. Hay que reconocer que él mismo ha sido maestro de generaciones. Es una persona que cada vez que se menciona la palabra neurocirugía es referencia en la República Dominicana. Contamos hoy con el privilegio, con el honor de tener al doctor José Joaquín Puello, quien es el presidente de lo que conocemos la ciudad sanitaria o el gerente de la ciudad sanitaria de Santo Domingo, quien nos acompaña y nos honra hoy aquí en El Arte de Curar para que hablemos un poco sobre el dolor de espalda y sobre todo sobre las hernias discales. Doctor, un placer realmente inmenso tenerlo con nosotros aquí en El Arte de Curar. Para mi madre, para mí, para toda la producción del programa, realmente es un privilegio. Buenas tardes. Bueno, igualmente para mí es un privilegio estar con ustedes. De tu madre ni hablar, una persona de recia personalidad que ha hecho grandes aportes a la sociedad dominicana. Y contigo, Héctor, también un honor. La gente no sé si lo sabe, Héctor es egresado de INTEC, Universidad o Escuela de Medicina, que yo tuve el honor y Dios me permitió ese honor de fundarla hace ya 50 años. Entonces, qué bueno que estamos juntos. Doctor, yo creo que hay que ir entrando en materia porque la realidad es que muchas personas van a la consulta al neurocirujano generalmente preocupados por tener algún tipo de dolor de espalda que pudiera ser una hernia discal. Muchas de estas personas sienten el temor porque entienden que si tienen un dolor de espalda y es una hernia discal, van a tener que ser operados. Ahí es donde las personas inmediatamente comienzan a centrar sus temores y preocupaciones. Hemos visto que usted trajo aquí al estudio lo que es la imagen de lo que sería la columna vertebral para tratar de que nuestros televidentes pudieran tener quizás una imagen un poco más esquemática de lo que sería la aparición de las hernias. ¿Usted pudiera, por favor, doctor, primero que nada definir qué es una hernia discal, por favor? Sí, cómo no. La hernia, lo que quiero enseñar primero, como tú bien dices, Héctor, es lo que es la columna vertebral y decir algo que nosotros los neurocirujanos sabemos de hace muchos años, inclusive desde el punto de vista de lo que se llama la prevalencia, que es, por decirlo así, la cantidad de personas que pueden sufrir de una patología. Qué interesante. Cuando Héctor dice que por debajo de las enfermedades infecciosas viene entonces el dolor de espalda. Bueno, en neurocirugía nosotros tenemos una competencia entre el dolor de cabeza y el dolor de espalda. Prácticamente la prevalencia es más o menos igual. De todas maneras, antes de contestar la pregunta, pasar en materia, esta es la columna vertebral, la gente se va a dar cuenta inmediatamente de lo que esto significa. Tenemos aquí arriba, que es el cuello, ahí tenemos 7 vértebras, luego está la espalda per se, ahí tenemos 12 vértebras, aquí tenemos 5, esto es lo que la gente llama la espalda baja, y tenemos entonces, si ustedes ven la parte posterior del modelo anatómico, tenemos el hueso donde nos sentamos, que es el sacro. Déjeme ayudarle, doctor, un momentito. Sí. Vamos a pedirle al máster, me voy a mover para ir dando vuelta a lo que es el esquema para las personas que lo están viendo. Doctor, por favor, si pudiéramos en este momento. Mírelo ahí, doctor, cuénteles. Bien. Sí, puede continuar. Entonces, decía que la columna vertebral sostiene nuestro cuerpo. Nosotros caminamos porque tenemos la columna vertebral, no solamente las piernas. Y de hecho, esta columna vertebral nuestra soporta un peso extraordinario
todos los días y a todas horas, excepto cuando nosotros estamos dormidos. Entonces, a la primera pregunta del dolor de espalda y la hernia discal, debo decir lo siguiente. Un paciente que tiene simplemente dolor lumbar, esto es en esta zona de aquí abajo, en la espalda baja, no debe preocuparse a menos que haya una patología que lo esté produciendo. Y eso puede ser infecciones, pueden ser tumores, puede ser una fractura en las mujeres ahora que han perdido los ovarios por razones de cirugía, pierden calcio, la estructura ósea se debilita y pueden tener fracturas que se llaman fracturas espontáneas. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes con dolor lumbar bajo no encontramos la etiología. Eso anda por el 85%. Lo que quiero decir con esto, para tener esta primera reflexión, Héctor, es que cuando usted tenga un dolor de espalda, no piense que usted tiene una enfermedad grave. Lo que simplemente usted tiene que hacer es ir donde su médico, que lo examine, que trate de encontrar si hay una patología subyacente, pero no se preocupe, porque sabemos estadísticamente cosas que antes no sabíamos. El dolor lumbar debe ser tratado nada más con 4 días de reposo, porque un dolor lumbar que no sabemos de dónde viene, en 4 días ya debe comenzar a mejorar y el movimiento lo mejora, no el reposo, el movimiento lo mejora, eso lo sabemos. Ahora bien, un paciente con dolor lumbar que entonces presenta síntomas que nosotros le llamamos banderas rojas, entonces sí usted tiene que ponerle atención. Y aquí va Héctor, para terminar esta primera respuesta. Un dolor lumbar que se acompaña, por ejemplo, de un dolor lancinante severo que comienza en la punta del glúteo, en la punta de la nalga, aquí detrás. Viene por detrás del muslo, llega a la cara externa de la pierna, llega al talón y puede llegar al dedo gordo, el dedo grande del pie. Ya eso es otra cosa, porque ya ese es un nervio que está sufriendo una compresión. En este caso es el nervio ciático. Y yo quiero que la gente entienda también, cuando van a los consultorios de los neurocirujanos, que no nos den diagnóstico. Yo tengo una ciática, no. El ciático es un solo nervio y el ciático va exactamente por detrás del muslo, cara externa de la pierna y llega al pie. Ahora bien, si usted tiene un dolor lumbar y se acompaña de dolor en la cara anterior del muslo, aquí en la cara anterior del muslo, ese es otro nervio, se llama nervio crural. ¿Por qué yo les comento esto? Porque en neurocirugía, y esto lo sabe el que vio neurocirugía en su último año allá en INTEC, en neurocirugía 2 y 2 son 4. Los nervios de nosotros los seres humanos están divididos como si fuera un mapa geográfico. Si ustedes me preguntaran a mí en este momento, si yo tengo dolor en el dedo meñique, y que me viene desde el brazo, yo sé exactamente, estoy diciendo exactamente, precisamente sé de dónde viene ese nervio, del séptimo nervio cervical, que es el que tiene que ver con el nervio cubital. Entonces, en medicina no hay inventos. La parte que nosotros llamamos semiología, los síntomas y signos de un paciente, nosotros sabemos perfectamente bien dónde está colocada la patología de un paciente que tenga una lesión en la columna vertebral. Y termino con un ejemplo, que es un ejemplo que nosotros los estudiantes de medicina y a los neurocirujanos se lo enseñamos. En las mujeres es muy común, bastante común, que en esta zona, que es la zona torácica de la columna vertebral, pueda ocurrir un tumor benigno que se llama meningioma, comienza con M, meningioma. Bueno, nosotros sabemos, cuando vemos esos pacientes, generalmente mujeres, que llegan a nosotros con un dolor torácico en banda, o sea, un dolor que le rodea el tórax, nosotros sabemos en el 98% de los casos que se trata de un meningioma, porque le llamamos el tumor de las 3M en las mujeres, la M de meningioma y en la parte media de la columna vertebral. Entonces, Héctor,
Termino ahí para que entremos entonces en los síntomas de las hernias. Perfecto, doctor. Algo interesante que hay que señalar es que estamos hablando de que las hernias discales pueden aparecer en cualquier parte de la columna. Así es. Creo que de esto que el doctor nos acaba de mencionar en este momento es que la columna puede verse afectada en cualquier lugar. Así que si usted ha tenido algún tipo de sintomatología, como está señalando el doctor José Joaquín Puello, de lo que son calambres, además de dolor en alguna parte de la columna, usted pudiera tener una hernia discal. Así que este programa posiblemente es para usted. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos hablando justamente del compromiso de cada uno de los segmentos que el doctor José Joaquín Puello, neurocirujano, maestro de la medicina dominicana y director de la ciudad sanitaria, está conversando con nosotros. Así que quédese por ahí que regresamos en un momento en El Arte de Curar. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de Fersan. Gracias por continuar con nosotros. Señores, el doctor José Joaquín Puello es nuestro invitado en la noche de hoy. El doctor nos está hablando justamente de cuáles son las manifestaciones de las hernias y que, como bien dijo en el segmento anterior, una hernia discal puede aparecer desde el cuello hasta la parte baja de la espalda. Que cuando usted tenga algún tipo de dolor que pudiera asociarse en lo que es la columna y posteriormente se acompañe de algún tipo de sensación, ya sea de calambre, adormecimiento o debilidad, ese dolor que usted tiene en la columna debe ser o debe asociarse a algún tipo de señal de alerta en el cual usted debe buscar asistencia médica lo más rápido posible. ¿Qué otras cosas nos acaba de decir el doctor José Joaquín Puello? Si usted acaba de sintonizar tarde El Arte de Curar, que el dolor de espalda solamente tiene como recomendación 4 días de reposo si el mismo no tiene una causa aparente. Y que si ese dolor dura más de 4 días, usted tiene que buscar asistencia médica porque posiblemente usted pudiera tener una causa que necesitaría recibir tratamiento para mejorar. Y que a diferencia de lo que la gente cree, si es un dolor muscular, a menos que no sea una ruptura de alguna fibra, usted debería tratar de incorporarse al movimiento lo más rápido posible, ya que esto lo mejora. Así es. Doctor José Joaquín Puello, maestro de la medicina, director de lo que es la ciudad sanitaria de Santo Domingo, anteriormente conocido como el Morgan. Doctor, cuando hablamos del proceso, mencionamos que la hernia discal puede estar en cualquier parte de la columna, pero generalmente cuando se habla de hernias discales, todo el mundo tiende a vincular este tipo de procesos en personas de edad avanzada. ¿Es real que para que una persona tenga una hernia discal tiene que ser una persona ya de edad avanzada o puede aparecer una hernia discal en cualquier edad? Por favor, doctor. Sí, en el rango de edad de nosotros los seres humanos, las hernias discales por debajo de 15 años son muy raras, muy raras. Inmediatamente uno pasa el periodo final de la adolescencia, en cualquier momento, Héctor, uno puede tener una hernia En cualquier discal. momento, o sea, no es obligado que hay que llegar a tener cierta edad para tener una hernia discal. Así es. Ahora, Excelente. ¿cuál es el misterio Exacto. sobre las hernias discales y la degeneración de lo que nosotros llamamos los discos intervertebrales, que se lo voy a mostrar aquí para que ustedes lo puedan ver? ¿Cuál es el misterio que hay sobre ese cojinete que está entre una vértebra y otra? Que es como si fuera algo para colchar, para que esas Como vértebras no rocen y no duelan. colchoncito, como un Ok, colchoncito. perfecto. ¿Cuál es el misterio que hay detrás de la patología, de lo que produce la hernia discal? Ustedes han de creer, y Héctor lo sabe, que los médicos no lo sabemos. No sabemos por qué ocurre.
Hay muchas teorías, desde la teoría infecciosa hasta la teoría degenerativa. Hay una teoría también electrolítica, de que ese disco ahí dentro se llena de agua, se va expandiendo y de repente se rompe y sale el material que está dentro del disco, que se llama núcleo pulposo. Ese material sale y entonces, ¿qué hace? Que entonces compresiona esta parte amarilla que ustedes están viendo aquí, que son los nervios. Ahora bien, en el caso de la epidemiología, por así decirlo, de las hernias discales, qué curioso que la hernia discal más común es esta, la que está entre la cuarta vértebra lumbar y la quinta vértebra lumbar. La razón no la sabemos. Sospechamos que esa vértebra recibe un impacto mayor cuando uno está sentado, cuando uno está cargando cosas pesadas. Ahora bien, en el caso del sexo, es posible explicar que las hernias discales prácticamente se reparten 50 y 50 desde el punto de vista... No, porque generalmente el hombre tiene un poco más de actividad. Sin embargo, las mujeres tienen, eso es la mitad de las... Es la mitad, o sea que es igual, no es más frecuente en los hombres, que eso es lo que uno generalmente piensa. Así es, y no es más frecuente, es más o menos igual. Ahora bien, ¿cómo comienza una hernia discal lumbar? Que dicho sea de paso, cuando Héctor mencionaba la columna vertebral, déjenme decirle ya desde el principio, la mayor parte de las hernias discales, el gran número, está en la región lumbar. En segundo lugar vienen las hernias cervicales. Y aquí, las cervicales son las del cuello, para aquellas personas que lo están viendo, en esa área de allá arriba, donde el doctor tiene el dedo en este momento. O sea que, repito, si usted ha tenido dolor en el cuello, ahora se le está durmiendo un dedo, se le está durmiendo la mitad de la mano, o tiene calambre que no se le quita, grabe este programa, o llame al amigo que le dijo que le está pasando eso, porque usted pudiera tener una hernia discal cervical. Ahora, ¿qué explica dentro de la fisiopatología, qué explica que las hernias en la región torácica prácticamente no existen? ¿Dónde la hemos visto nosotros? Y voy a seguir inmediatamente con la lumbar. Yo la he visto en los paracaidistas. He visto en obreros que se caen de gran altura, pero ya, en mi vida de neurocirujano, que lo voy a decir que medio en secreto, que ya cumplo 60 años. Como neurocirujano. Como neurocirujano. Ay, mi madre. Lo acabo de cumplir. Yo debo haber operado quizás 10 hernias torácicas, lo que quiere decir que son extraordinariamente raras. Pero en la lumbar, ¿qué es lo que la gente que no está viendo debe entender? Inmediatamente usted tiene el dolor en la espalda y de repente a los 4 o 5 días o al mes usted comienza a tener una sensación de adormecimiento en el muslo que llega hasta el talón. Empieza a tener dolor en la pierna que también llega hasta el talón. Que cuando usted tose o estornuda, el dolor es un dolor lancinante que le llega hasta el pie. Esos son los que llaman las banderas rojas, esos son los signos de alerta de que ese nervio ciático está realmente comprometido. Entonces, ese paciente debe ir y verse con su neurocirujano. Quiero hacer un paréntesis interesante, porque los estudios sobre las hernias lumbares han sido estudios realmente impresionantes. Hace unos años, hace como 4 años, Héctor, yo participé en el gran estudio cooperativo en el mundo entero, donde unos 992 neurocirujanos de los 5 continentes enviamos la data que nosotros teníamos, cada uno de nosotros, de unos 500 pacientes operados de hernia discal lumbar, y eso se sometió a un metaanálisis importante para ver qué había pasado con esos pacientes con las hernias lumbares. Y nos dimos cuenta de algo interesante, de varias cosas interesantes. Lo primero es que el paciente sí es el mejor testigo para decirle al médico que está teniendo ese dolor importante que le llega hasta el pie. Pero hay signos de alarma. Si usted tiene el dolor lumbar, tiene el dolor ciático o el dolor crural y un buen día usted se despierta y tiene dificultad para orinar o para evacuar, vaya donde su médico. Porque eso significa que ya no solamente es el nervio ciático, significa que todos los nervios que estén aquí dentro del canal medular
todos esos nervios que se llaman cola de caballo allá abajo, los nervios están afectados. Y si además de eso, ese paciente comienza a tener una sensación de adormecimiento alrededor de los órganos genitales y alrededor del ano, todavía es un signo de alarma todavía mucho más importante. Entonces, no tomemos las hernias discales a la ligera. También habría que decir, Héctor, que si usted tiene una hernia discal y usted se acuesta y descansa, es probable que ese disco se recoja y usted no requiera la cirugía. Y eso es un estudio que se ha hecho de manera muy precisa en ese estudio en el cual yo participé. Señores, estamos conversando con el doctor José Joaquín Puello, neurocirujano, maestro de la medicina dominicana y quien es gerente de la ciudad sanitaria en este momento, con su consulta, con su consultorio. Claro, ustedes saben que es una consulta de referencia a nivel nacional en lo que es Secanot. Señores, tenemos que ir a la siguiente pausa y al regreso estaremos conversando específicamente sobre esas hernias discales que posiblemente ameriten tratamiento, pero sabemos que lo más importante, el mensaje más importante que podemos llevar es justamente la prevención. Así que estaremos hablando primero de prevención y posteriormente de tratamiento. Sé que usted quiere saber si esa hernia discal que le diagnosticaron en ese estudio, usted necesita operarse. Pero primero vamos a hablar en el otro bloque sobre si existe algún tipo de medida para evitar que la hernia discal aparezca. Así que vamos a la pausa y al regreso seguiremos conversando con el doctor José Joaquín Puello, quien es neurocirujano, maestro de la medicina en la República Dominicana. Quédese por ahí, regresamos en un momento. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias por continuar con nosotros en el arte de curar. Señores, hoy estamos hablando sobre hernias discales, un tema que afecta a una gran parte de la población dominicana y que en el bloque anterior, con nuestro invitado estrella, el doctor José Joaquín Puello, médico neurocirujano, hemos tratado varias cosas, pero lo más importante es que el doctor dice que si usted tiene una hernia discal que se la diagnosticaron hace unos días, hace unos meses, hace unos años, y que cuando usted está en reposo y el dolor mejora, el doctor dice que posiblemente esa hernia discal no amerite una cirugía de emergencia, usted no tenga que salir corriendo a operarse. Aún sabemos que cuando uno le dicen que uno tiene cualquier enfermedad, inmediatamente eso le cambia la vida. Y al que no le dolía la espalda de que le dicen que tiene una hernia discal, ahora desde que se da una cucharada de arroz mal dado, una vez dice que le duele la espalda. Pero lo más interesante de este proceso es que el doctor dice que otro signo de alerta o de alarma cuando usted tiene una hernia discal es que si usted tenía ese calambre o tiene ese calambre en la pierna o ese adormecimiento en el dedo gordo del pie asociado al dolor de espalda, ahora usted comienza a tener problemas para orinar o a tener problemas para ir al baño, para defecar. Entonces usted posiblemente está frente a una situación en la cual la mayoría de los nervios que se encargan de controlar esas actividades también están siendo afectadas. Y eso también se considera una emergencia. Eso se considera la necesidad de usted tener que buscar asistencia médica, porque eso habla que el proceso que se le diagnosticó en el pasado ahora está evolucionando y pudiera lograr tener algún compromiso neurológico del cual usted pudiera lamentarse. Y como el doctor les ha llamado, esos son banderas rojas por la traducción en inglés y el cual usted necesita buscar asistencia médica de inmediato. Como prometimos en el bloque, antes de irnos a la pausa, en el bloque anterior, decíamos que íbamos a hablar de prevención, porque sabemos que casi todas las personas, cuando se hacen una resonancia en algún momento por un dolor de espalda, siempre le dicen o que tienen una hernia o que simplemente comienzan a tener lo que conocemos como una protrusión de alguno de los discos. Doctor, y queríamos hablar, ¿es lo mismo que me digan que tengo una protrusión discal a que tengo una hernia discal
o son momentos diferentes? Y segunda pregunta, para que la desarrollen completo. ¿Existe alguna forma de prevenir la aparición de una hernia discal con ejercicio, con medicamentos, con terapia, con alimentos? Porque usted sabe que el dominicano dice que comiendo cartílago de tiburón no se le van a dañar las articulaciones. Entonces la pregunta es, ¿existe realmente algún tipo de medida de prevención? Sí, gracias. De atrás hacia adelante, miren, hay estudios que nos indican a nosotros que las hernias discales van paralelamente, par y paso, como se dice en latín, van paralelamente con la vida sedentaria. Entonces el sedentarismo ha sido una de las, por así decirlo, una de las causas principales de las condiciones de las patologías de la columna vertebral. Y en segundo lugar, el exceso de peso. Mientras más peso usted tiene, más peso le va a poner a estos discos y más rápidamente ellos se van a degenerar. De todas maneras, nosotros a medida que entramos en edad, esos discos que ustedes ven ahí, los discos intervertebrales, ellos se van degenerando. Eso es un proceso completamente natural en nosotros los seres humanos. Yo tengo, Héctor, un gran amigo, se llama Ali Biden como el presidente de Estados Unidos. Estamos enllabados aquí, ya ustedes ha sido el jefe de neurocirugía de Johns Hopkins y él ha estado aquí varias veces. Y en una de las conferencias que yo le pedí a él que le diera a los neurocirujanos que trabajan conmigo, él comenzó diciendo, él es probablemente una de las 10 autoridades del mundo en columna vertebral. Y él comenzó diciendo, todos los seres humanos, más temprano que tarde, vamos a sufrir de la columna vertebral. Ahora, la degeneración del disco, cuando el disco se degenera, esto es, cuando su estructura interna comienza a degradarse, lo cual es normal, el disco puede entonces protruir algo, pero la protrusión del disco... No es una hernia. Sí, no es una hernia. La gente no debe asustarse por eso. No, lo digo porque hoy en día muchísima gente se ha hecho resonancia y le han dicho que tiene una protrusión discal y de una vez la gente dice, tengo una hernia, me embromé, ya mi vida llegó hasta aquí, voy a comenzar a hacer los papeles. No, y tú sabes además que la gente lee los reportes. Sí. Y entonces la gente me pregunta, por ejemplo, doctor, ¿y esto que me dice que yo tengo una degeneración y tengo un grado 1 en la escala de Modic? Lo que eso significa, la famosa escala de Modic, lo que eso significa es que las vértebras sufren algunos cambios degenerativos, pero eso no es una hernia discal. Y la mayor parte de la gran mayoría, más del 90% de las personas que tienen protrusiones discales, no tienen ninguna sintomatología. Entonces, que la gente esté tranquila de ese punto de vista. Doctor, hablábamos de la prevención y usted habla de dos cosas. Realización de ejercicio. Sí. Pero hoy en día la vida fit ha puesto a la gente medio loca. Y usted ve gente cargando una cantidad de peso extraordinaria y usted dice que posiblemente el hacer este tipo de ejercicio podría asociarse, o hacer, esfuerzos muy grandes pudieran asociarse a degeneración de lo que son los discos. Las personas que practican halterofilia, que levantan pesas, usted que ha estado también tan ligado a la parte que tiene que ver con el deporte dominicano e internacional, la pregunta es, ¿ese tipo de ejercicio, o existe algún tipo de ejercicio que sea mejor que otro para cuidar la columna? Mira, para tratar de no ser agresivo, porque la gente de una vez dice, ahí estaba Alcácer acabando con la gente que levanta pesas. Voy a hacer la pregunta abierta. Mira, tú has hecho una pregunta que yo la voy a contestar por mi experiencia. Okay. Yo no solamente he sido médico, neurocirujano, yo también he sido deportista. Yo he ido a todos los campeonatos habidos y por haber de halterofilia en el mundo, Juegos Olímpicos, Panamericanos, etc. Pero aquí en Santo Domingo, yo he sido el médico de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas. He operado un solo pesista. ¿Uno solo? Uno solo. ¿Por qué? Pido disculpas entonces, pueblo dominicano. No voy a decir por qué. La razón es que los pesistas, cuando están en entrenamiento, es un entrenamiento que está debidamente estratificado. Ellos van poco a poco acondicionando su columna vertebral para poder soportar el peso. Además, los pesistas tienen que desarrollar la parte inferior de sus miembros, sobre todo los cuádriceps y las rodillas, porque gran parte del esfuerzo que ellos hacen viene de abajo, de abajo hacia arriba. Pero en la gente normal, por Dios,
La gente normal que de repente va a un gimnasio, y yo no tengo nada en contra de los gimnasios, y de repente comienza a levantar pesas sin haberse acondicionado, obviamente que sí puede tener una complicación, y generalmente ese tipo de hernias discales son agudas. Levantan un peso que no están acostumbrados y sienten inmediatamente el dolor en la espalda y el dolor que... Y tienen que caerse, no pueden ni siquiera caminar. Hay mucha gente que hay que sacarla cargada. Y muchas de esas personas, no muchas, algunas de esas personas nosotros tenemos entonces que someterlas a cirugía. Pero reflexionando sobre esa pregunta, señores, la vida sedentaria hay que terminar con ella y en segundo lugar mantener el peso. Nosotros tenemos que mantener el peso corporal. Yo no sé si tú recuerdas, Héctor, en las clases en INTEC, yo siempre comenzaba diciéndole a los estudiantes y en la UAS que el padre de la medicina, Hipócrates, decía hace más de 2000 años, mientras más ancha es la cintura, más corta es la vida. Señores, Entonces, creo que con esas palabras tenemos que despedir este segmento. Vamos a entrar al último segmento y vamos a hablar de esa parte que usted ha estado escuchando el programa completo, lo ha estado viendo, porque usted quiere saber si esa hernia que usted tiene hay que operarla. Pero yo sí voy a decir algo, ya el doctor lo dijo, al igual que todo en la vida, si usted no tiene una preparación previa, no se ponga a inventar. Las personas que hacen ejercicio en los gimnasios necesitan un periodo de adecuación porque de lo contrario se van a hacer daño. Vamos a la pausa y al regreso continuamos con la presencia del doctor José Joaquín Puello, médico neurocirujano, maestro de la medicina dominicana, con quien estamos tratando el tema de las hernias discales. Quédese por ahí. Un programa especial en el día de hoy con el doctor José Joaquín Puello, quien es médico neurocirujano, director o gerente de lo que es la ciudad sanitaria de Santo Domingo, conocido anteriormente como el Morgan, y quien es neurocirujano, maestro de la medicina, y que en este momento nos está hablando sobre hernias discales. Y en el último segmento, creo que el gran mensaje del doctor José Joaquín Puello fue algo claro. Dijo que Hipócrates mencionó que mientras más ancha es la cintura, menor es la vida de las personas. La obesidad puede dañar todo tu cuerpo, pero también puede dañar la columna. Y si tienes una hernia discal hoy, posiblemente es porque estuviste en sobrepeso. En segundo lugar, habló de que el uso de ejercicio es adecuado, pero que ese ejercicio que vas a practicar debe ser primero supervisado y hacerlo de manera paulatina, ya que aquellas personas que quieren ir al gimnasio y levantar todo el peso del mundo pueden lesionarse la columna y esas personas pudieran requerir hasta cirugía de emergencia. Doctor, llegamos al último segmento, nos quedan alrededor de 8 minutos y queremos hablar sobre todo del tratamiento, pero antes de preguntarle, hoy en día está muy de moda consumir colágeno, está muy de moda los suplementos nutricionales. ¿Tienen estos realmente algún tipo de posicionamiento o algún tipo de eficacia para evitar las lesiones en la columna, doctor? La respuesta es corta. No hay evidencia científica de que funcione. Realmente no. Esa es la respuesta corta. Esta es la respuesta corta. Entonces, es. Doctor, imaginemos que yo llego a su consulta porque tengo dolor de espalda. Usted me manda a hacer una resonancia y dice que tengo 1 o 2 hernias discales, que es lo más frecuente. Pero yo le digo, doctor, yo lo que pasa es que solamente tengo un dolor de vez en cuando en la espalda. ¿Cómo usted evalúa a las personas con dolor de espalda y decide a quién operar y quién no? Sí, la evaluación es clave en esos pacientes, sobre todo para ver los signos neurológicos que tiene el paciente. Lo voy a decir así rápidamente. Un paciente que tenga una hernia discal lumbar, tiene el dolor ciático, se examina y de repente yo encuentro que el reflejo aquileo aquí del pie está abolido y que no tiene sensibilidad en la parte externa del pie, entonces ya yo sé que el nervio está altamente comprometido y ese paciente debe ir a cirugía. Sin embargo, si al revés, el paciente tiene el dolor ciático, tiene el dolor lumbar, pero no tiene signos neurológicos, mi recomendación es reposo. Reposo. Y ese reposo debe ser por un periodo de 21 a 30 días. Si en el intervalo del reposo el paciente comienza a tener más dolor y comienza a tener los signos entonces neurológicos, cuando uno lo vuelve a ver, entonces debe ir a cirugía. Y te quiero hacer una acotación porque la gente se mortifica muchísimo. Señores, la cirugía de hernia discal hoy día, lo que se llama la microdisectomía, ya sea abierta o percutánea, es una cirugía sencilla. Estamos hablando de una cirugía de 40 minutos. Doctor, espérese, porque usted está aquí tumbando un mito.
La gente piensa que una cirugía de columna tiene que durar 12 horas, No. porque eso era lo que duraba antes. Eso Entonces usted me está duraba diciendo ahora que son 40 minutos. ¿No, 40 cirugía? minutos de cirugía como mucho, ya que no se quita hueso, realmente el paciente, si se opera temprano en la mañana, puede irse en la noche o si no al otro día. Generalmente es un día de internamiento solamente. Y después de reposo en la casa, entre 8 y 10 días hasta que se retiran las grapitas y se cierra la herida. Y tener entonces sí un periodo más o menos de 3 semanas donde no va a levantar nada pesado, se va a cuidar, etcétera. Pero la cirugía de hernia discal simple Sí. es realmente, repito, una simple cirugía, no es tampoco nada extraordinario. Doctor, las personas que en lugar de hacer todo eso y ese reposo que usted le dice, el médico lo que le dice, comienza a hacer ejercicio, nada. Sobre todo porque Sí. nadar se ha convertido en una de las indicaciones o Claro. lo mandan a que le den terapia. ¿Está bien que lo manden a hacer ejercicio teniendo una hernia discal? Cuando el dolor desaparece, sí. Ok. La natación sí te fortalece los músculos paravertebrales y hace que tu columna se ponga más erecta y los pacientes mejoran. Ahora, también debo decir esto, para que la gente no se asuste, desde el punto de vista epidemiológico, un paciente que ha sido operado de hernia discal, es una pregunta que me la hacen todos Sí, los claro, días. claro, vamos arriba. ¿Qué va a pasar conmigo, doctor? Yo Después digo, que me operen. Yo voy a después volver que a ser me un operen. hombre. Sí, sí. Es una pregunta Sí, que sí. hacemos. Yo voy a volver a ser un hombre. Vuelven otra vez a su normalidad, sus funciones sexuales funcionan porque la gente me lo pregunta Claro. constantemente. Sin embargo, habría que decir que estadísticamente, si usted tuvo una hernia discal, 1 de cada 10 pacientes van a hacer otra hernia al cabo de un tiempo. Entonces, que tienen que seguir cuidándose con, sobre todo lo que hablamos de la prevención, no aumente de peso, haga ejercicio rutinario, etcétera, porque un 10% sí vuelve a tener una segunda hernia. Se puede correr, caminar cuando se tienen hernias discales, porque muchas personas dicen cuando corro puede estarlo dándole más molestias a la espalda. Ahí sí ¿Se te puede? quiero hacer le Vamos. quiero dar un consejo serio. Cuando usted hace eso, usted debe entonces usar tenis adecuados, pero usted debe también tratar de evitar el impacto. Corra, sí, pero corra en grama o en tierra, nunca ni en asfalto ni en acera, porque el impacto sí puede producir que otro disco se degenere y se salga el núcleo pulposo. Doctor, en ese caso hay muchas personas también que hablan de lo que es la terapia física. Y hay centros en este país que han proliferado y que se encargan justamente de dar la terapia física. ¿Forma parte de la terapia física realmente como algo esencial? Porque vemos muchas personas con protrusiones, sobre todo discales, y dolor de espalda que lo mandan a darle terapia. ¿Está indicado, usted lo hace rutinariamente? No, ¿Usted no, como no autoridad? lo hago rutinariamente porque normalmente el paciente que se opera de una hernia, el dolor ciático desaparece en las primeras horas. Realmente salen del quirófano Sin dolor. sin el dolor ciático, Ok. generalmente. Ahora, algunos pacientes se quedan sobre todo con espasmos en la columna lumbar. Entonces sí, ese tipo de pacientes sí yo los mando a hacerse su terapia física. Pero no es algo que se hace rutinariamente, realmente no. Doctor, yo voy a hacer una pregunta quizá un poquitito indiscreta. Primero agradeciendo por todos los comentarios. Y creo que estos últimos minutos, aquellas personas que acaban de sintonizar, toda la entrevista fue muy buena, pero estos últimos minutitos que acabamos de hablar aquí, de todas esas preguntas que hace el dominicano, de si después que me operen yo voy a seguir siendo gente, si yo voy a continuar con mi vida sexual, si puedo hacer ejercicio, si puedo comer de todo, y el doctor acaba de dar un grupo de recomendaciones. Creo que cualquier persona que acaba de sintonizar debería mirar estos últimos minutos, porque creo que han sido realmente excelentes, porque me sentí como en una consulta con mi médico y mi médico dándome esas recomendaciones sobre esas preguntas habituales. Doctor, yo aquí me voy a salir un poquitito del guión y con el permiso de mi madre, que está aquí en la grabación de este programa, y déjeme preguntarle algo. Usted realmente es una leyenda en este país desde el punto de vista de la neurocirugía. Sabemos que consulta en Secanot, pero muchas personas dirán, a mí me gustaría una consulta con ese médico, pero lo ven tan alto que entienden que eso no lo van a poder hacer, no lo van a poder realizar nunca. La pregunta es, si alguien que está viendo el programa quisiera consultarse con usted, ¿de qué manera pudieran hacerlo? O sea, sabemos que está en la ciudad sanitaria en Secanot, pero ¿cómo se llega a usted, doctor? No, a la ciudad sanitaria simplemente ir. Yo doy consulta lunes y miércoles y todo el que vaya yo lo veo. Okay. Inclusive allá es un hospital público, quiere decir que no tiene que pagar absolutamente nada con su seguro normal, el subsidiado, el seguro que tenga. Y privadamente trabajo en la clínica Abreu,
Pero yo siempre le digo a las personas que tienen seguro, si usted tiene su seguro y usted puede ir al hospital, yo lo voy a ver con el mismo cariño y la misma compasión con que yo veo a un paciente en una clínica privada. Eso de verdad que ha sido así toda la vida. Te lo digo, doctor, porque desde el punto de vista médico, yo creo que usted, como de esas celebridades de la medicina en República Dominicana, y donde quiera que usted llegue, es una persona fácilmente reconocible, como usted bien decía, no solamente desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista de lo que ha sido la influencia también en la parte deportiva. Lo que recordamos cuando fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sí, aquí, que usted fue una de las caras más importantes de nuestro país en esa situación. Los Juegos Panamericanos. Los Panamericanos, discúlpeme, doctor, que me confundí. Doctor, entonces, simplemente para terminar, si yo le pidiera en este momento, ¿cuál sería su recomendación para aquellas personas que tengan temor a las hernias discales y que realmente su papá, su mamá, un primo, alguien que conoce padeció una hernia discal? ¿Cuál sería su recomendación? La recomendación es que piensen que no es una patología de vida o muerte y que es una patología que tiene un tratamiento correctísimo. Realmente, como dije hace unos minutos, es una cirugía rápida, es una incisión pequeñita y el paciente sale del quirófano ya prácticamente sin dolor. Puede haber complicaciones, tú lo sabes como médico, claro. Todas las cirugías tienen complicaciones, pero esta es una cirugía ya que llegó a un grado tal de, vamos a decir, de sofisticación, que es una cirugía simple, realmente, inclusive en los neurocirujanos es la primera cirugía que nosotros le dejamos hacer, porque es la primera que tienen que aprender. Señores, muchísimas gracias por su sintonía. Como siempre le pedimos que sigan El Arte de Curar en los diferentes medios: Instagram, Facebook, YouTube. El Arte de Curar o El Arte de Curar RD. Héctor Balcázar, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros y agradeciendo también la presencia del doctor José Joaquín Puello, quien es médico neurocirujano, maestro de la medicina y quien es el gerente de la ciudad sanitaria de Santo Domingo. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Héctor. Y de verdad que es un placer y un privilegio. Gracias, para mí ha sido la verdad un gran honor estar contigo y que voy a felicitarte por la carrera tan exitosa que lleva. Tú eres un digno representante de la juventud médica dominicana. La verdad que te felicito. Muy calurosamente. Muchísimas gracias, señor. Pues nada, nos vemos en el próximo día en El Arte de Curar.